Hola, me llamo Jenny y bueno, yo tuve una discusión con mis padres y le dije a mi padre, cuando cumpla los 18 años me largo de mi casa. Cuando cumplí 18 años, yo cogía a las 5:30 de la mañana y mientras de ir a buscar los diarios, donde siempre iba a buscarlos, dejé la carretilla y me fui. No tenía sitio para dormir. Estuve durmiendo en un coche y luego estuve en la calle Bandoncella, que había piso abandonado, y hablando claro y plata, la policía, por culpa de unos vecinos, lo cogieron y lo echaron del piso ese. Ahora en la calle no se puede vivir. Antes te podías meter en cualquier sitio de las tiendas, no te decían nada, pero ahora en todos los sitios están poniendo como trampas para que la gente no se eche a dormir ni nada. Te ponen en cualquier sitio pincho de esto. La arquitectura hostil empeora las cosas. Muchos años atrás esto no pasaba en Barcelona. Yo veo gente que duerme en la calle y me sale tan mal de no poderle ayudar. Yo salí de la calle gracias a Arrel, estuve con otra pareja y gracias a Andrés conocí a Fundación Arrel. Tengo piso, tengo comida y tengo felicidad, porque el que vive en la calle no es porque quiere, sino porque algo le ha pasado gordo. Y usted a lo mejor tendrá su piso, tendrán de todo, y cuando ven a una persona en la calle, hay algunos que lo miran como si fuera bicho raro. No, son más personas que ustedes.